Pues sale mi hermano Memo, active su micro, porque está desactivado. Y pues adelante, le dejamos. No, voltea la cámara, mi hermano. Volteo la cámara. Nada más active el micro. No, ya movió Susana. Toque usted la, toque usted la ¿Ya pantalla. está? Ahí está ya. Ahí está ya. Perfecto. Ok. ¿Ya se escucha? Bien, bien. Ya. Ok. Pues vamos a empezar, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite compartir esta enseñanza. Y de verdad que es una de las enseñanzas que más personalmente me gusta. Disfruto mucho cuando veo y estudio sobre lo que es la persona de Jesucristo. Y hoy vamos a estar mirando Mateo capítulo 1, del versículo 18. Lo voy a leer todo. Hermanos, quisiera yo este tema, muy extenso. Voy a tratar de resumir lo más que pueda yo este tema, pero siendo precisos en lo que quién es la persona de Cristo. Y vamos a empezar con Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 1:12, y me gustaría que ustedes me sigan con su vista, nada más voy a leerlo. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2, y dice más adelante: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre las tribus de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedlo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos también, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios por este tiempo. Amado Señor, damos gracias, Padre, por esta noche que nos permites estar deleitándonos en tu palabra. Estamos gozosos, Señor, porque estamos buscando tu rostro, estamos buscando tu presencia, Señor, cada día. Rogamos, Dios, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir el consejo, la enseñanza de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque cada día te has vestido de poder y gloria, Señor, en la persona de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ruego humildemente, Dios eterno, que a cada uno de mis hermanos y a mí nos hable, Señor, a través de tu palabra y podamos ver la majestad tuya, tu excelencia, tu poder absoluto, tu magnificencia, Señor, y tu gloria cada día. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Cuando Mateo escribe esta carta, hermanos, este evangelio, a mí me sorprende el capítulo 1, platicaba yo con mi hermano John en la mañana. En el capítulo 1, Mateo presenta, no habla como Pablo, no presenta como un saludo, no empieza con un saludo. Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesucristo. Y en el primer versículo de Mateo dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La pregunta es, ¿por qué no pone hijo de Abraham y después pone a David si Abraham fue primero? Lo que pasa es que Mateo, hermanos, cuando él está escribiendo este evangelio, él está dándole la gloria a Cristo, reconociéndolo como aquel rey que Dios le había dicho a David, que un descendiente de él iba a ser el soberano y rey de Israel eternamente. Y eso se estaba cumpliendo más adelante. Entonces, Mateo está presentando a Jesucristo como el rey, como aquel rey que tiene el derecho al trono. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Cuando usted ve el Evangelio de Lucas, Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, pero Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, cuando estamos leyendo este pasaje, hermanos, está hablando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Muchos pasajes del Antiguo Testamento está hablando Mateo. Y lo que está relacionando es que vendía un ser humano y que la mujer, la joven virgen, concebiría un hijo. Ella, hermano, está hablando del pasaje de Isaías. Primero habla de la mujer, la joven virgen. Está hablando de Isaías capítulo 7, 14. Más adelante habla, dice que dónde nacería. ¿Dónde nacería el Cristo? Y dijeron en Belén, como dijo el profeta. ¿Qué profeta? El profeta Miqueas está hablando de dónde nacería el Cristo. Fíjese. Y luego dice que porque ellos vieron el resplandor de una estrella. ¿Qué resplandor? ¿De qué estrella está hablando? Cuando Balac le dice a Balaam en el libro de Números que maldiga al pueblo de Israel, Dios va a usar a un profeta perverso para manifestar la bendición a su pueblo. Y usted recordará que en Números, capítulo 24, Balaam no puede maldecir al pueblo. Dice, no puedo maldecir porque lo que Dios bendijo ya está hecho. Por eso dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ya había dado la bendición a su pueblo. Entonces, él está profetizando sobre esa estrella. Está hablando de esa estrella de Jacob en el versículo 17. Está hablando de una estrella resplandeciente. Está hablando de la gloria. Está hablando del resplandor del linaje de Jacob. Y habla también de un cetro. Si gusta acompañarme a Números 24, y vamos a ver quien tenga, y mire lo que dice aquí. Y tomó la parábola, está hablando de Balán, y dijo Balán, hijo de Beor, hijo del varón de ojos abiertos, y dijo, el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Lo que está hablando, hermanos, está hablando del resplandor del linaje de Jacob, de una de las simientes de Jacob. Y cuando habla del cetro, está hablando de poder. El cetro es el que tenía el rey, un símbolo de poder. Entonces, todos sus pasajes, amados hermanos, están en el Antiguo Testamento. Hoy necesitamos entender algo. El Antiguo Testamento, hermanos, está oculto, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Eso es lo maravilloso. O sea, lo que está escondido primero en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. Eso es maravilloso. Entonces, todo está hablando, por eso se llama la dispensación. Dios empieza a dar poco a poco. Y está hablando de un Salvador. Está hablando que vendría un ser humano a esta tierra para salvar a su pueblo. ¿Por qué necesitamos ver que es Dios de carne y hueso? Hermanos, necesitamos regresar al libro de Génesis. Cuando podemos observar en ese libro, también se llama lo que es el protoevangelio.
Dice que cuando el hombre peca, amados hermanos, el hombre cae en su pecado. Entonces Dios le llama a Adán y le dice, ¿sabes qué? Desobedeciste. Entonces Dios da una sentencia también en Génesis 3, versículo 15, da una sentencia, pero también da una opción a la salvación que va a proveer por medio de Dios. Mire lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, está hablando de la serpiente, y la mujer, está hablando de un ser humano, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que está hablando, amados hermanos, simiente. La palabra simiente viene del griego semen, y eso viene esa palabra. Entonces, hablando de que de una persona, de un ser humano, vendría aquel que iba a derrotar a esa serpiente. Usted puede ver cómo Dios más adelante en el libro de Génesis, capítulo 3, puede encontrar en ese capítulo todas las doctrinas que el apóstol Pablo está hablando en la carta a los romanos. La doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la doctrina de la gracia, de la misericordia, están plasmados en Génesis capítulo 3, cuando Dios decide hablar con Adán y le perdona, amados hermanos. Usted recordará que Adán y Eva se pusieron vestiduras de higuera, ¿no? De higuerilla, ¿no? De higuera. Y Dios agarra y le quita esas plantas que tienen en su cuerpo y les da pieles. Entonces, cuando está hablando ahí de pieles, está hablando de un sacrificio que hubo. Un sacrificio, algo fue sacrificado. Y usted se puede preguntar, pero ¿qué fue lo que se fue sacrificado ahí? Hermanos, cuando usted puede ver ese pasaje, dice que Dios le dio vestiduras, pero fueron pieles la que está dando, lo que está hablando en Génesis capítulo 3. ¿Y qué vestiduras? Y vuelvo a repetir, está hablando de un sacrificio. Pero ¿qué animalito había sido sacrificado? El libro de Apocalipsis nos da la respuesta. Dice que el cordero que fue inmolado en el principio del mundo. Entonces está hablando de un cordero. Amados hermanos, cuando usted puede ver a través de todo el Antiguo Testamento, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y le dice a Isaac, Padre, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham dice, Dios se proveerá. No dice Dios proveerá, no, Dios se proveerá de cordero. Y la respuesta viene 2000 años adelante. ¿Cuándo viene esa respuesta? Cuando Dios se va a proveer. Cuando sale Juan el Bautista y dice, y ve a Cristo, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fíjese, esa respuesta después de 2000 años, esa respuesta la da Juan el Bautista. Ahora, hermano, cuando podemos ver todo esto, todos los libros del Antiguo Testamento están apuntando hacia una sola persona. La Biblia, amados hermanos, ¿de qué se trata la Biblia? De la gloria de Dios y de la obra redentora de su amado Hijo. ¿Por qué Dios tenía que hacerse carne y hueso? Un ser como nosotros. Amados hermanos, todo el Salmo, los Salmos capítulo 2, el Salmo 8, el Salmo 15, ¿quién entrará a tu tabernáculo? El limpio de manos y el puro de corazón. No está hablando de nosotros, está hablando de una persona limpio y puro, está hablando de Cristo. El Salmo 16, el Salmo 18, el Salmo 19, el Salmo 22. Hermanos, son los salmos mesiánicos que todos están apuntando hacia una persona de lo que está hablando el libro de Génesis y de lo que está hablando Mateo, de aquel que vendría y vendría a salvar al pueblo de sus pecados, al pueblo de Dios de sus pecados. Hermanos, el libro de Proverbios 8, capítulo 8, del versículo 22 al 36, está hablando de Cristo también. Hermanos, pero más adelante, usted recuerda que está hablando de la joven virgen. El libro de Isaías, también conocido como el protoevangelio, o se conoce también como el profeta evangelístico, él empieza a narrar, hermanos, y quiero leer capítulo 7 de Isaías. Si quieren acompañarme, quédanlo con su vista. Y lo que está relatando Mateo dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Está hablando de un ser humano que vendría de parte de una mujer. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice que en el tiempo determinado que vendría un hijo, un hombre nacido de una mujer, un niño.
Una persona en el tiempo que Dios ha determinado y ha permitido en su soberanía. Isaías está diciendo esto, nacerá. Pero hermano, cuando mire lo que dice el versículo, capítulo 9 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilotados de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, está hablando de Cristo, del Salvador, y vuelve a repetir el reinado del Mesías. El capítulo 11 de Isaías dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este es un tema muy profundo, muy hermoso para estudiarlo, y está hablando de que del tronco, o sea, no está hablando ya de David, está hablando de un ancestro antes de David, de su padre, y dice, retoñará un vástago de sus raíces, y reposará, y aquí va a hablar de los 7 espíritus de Dios. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, que es 1, el espíritu de sabiduría, 2, el de inteligencia, 3, el de consejo, 4, y el de poder, 5, el espíritu de conocimiento, 6, y el espíritu de temor a Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y ardirá con equidad por los mansos de la tierra, que herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia al cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermanos, está hablando de que este niño es aquel que está, lo que está diciendo Mateo, es aquel, todo lo que está mencionando el Antiguo Testamento, es aquel niño que está hablando Mateo aquí. El profeta Isaías, hermano, usted conoce ese pasaje perfectamente, que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, y está relatando que somos el fruto de su aflicción, pero, hermanos, está relatando todo lo que Mateo está diciendo, lo está confirmando el Antiguo Testamento. Todo ya estaba predestinado, y dice la carta a los Hechos capítulo 2, por el consejo determinado. Cuando Dios decide salvar al hombre, Dios dice, vamos a salvar al hombre. Y él, hermanos, como juez, tiene también que aplicar la justicia. ¿Por qué se tuvo que hacer humano? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el plan? Hermanos, cuando podemos ver todo esto, eh, dice que Filipenses menciona esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermanos, primero, ¿cuál fue la humillación de Cristo? Cuando dice Filipenses, se despojó, hermano, el Dios trino, el Padre dice, se va a salvar al hombre, el Dios Hijo dice, yo doy la vida por ellos, y el Dios Espíritu Santo dice, yo los sello como hijos tuyos. Lo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Entonces, hermano, lo que está diciendo Filipenses es que Dios se despojó, no se despojó de sus atributos, se despojó de su posición, de los privilegios. Siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Teniendo todo el poder y toda su gloria, Él se despoja de su posición, se despoja de sus privilegios, y su humillación viene cuando se hace hombre. Siendo rico, se hizo pobre ¿por qué? Por amor a nosotros. Y eso es lo maravilloso. Hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice que en él le plació habitar toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 1, si quiere le puede usted apuntar, en el capítulo 1 de Colosenses 1:19 y el 2:9, dice que en él, si quieres leer, Dios me merece el favor de leer el capítulo 1 de Colosenses, versículo 19, Sí, capítulo y 1. después,
capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículo 1, versículo 19 y el 2:9. 1:19 y el 2:9, ¿no? Uh-huh. Ok. Dice Colosenses 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. 1:19. 1:19, ok. 1:19. Vamos al 19. Dice el versículo 19 del capítulo 1. Por cuanto tuvo a bien el Padre que en él habitase toda plenitud. Después, El 2:9. el 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando, hermanos, de la persona de Cristo. O sea, Dios Padre decide habitar en su naturaleza, en su Hijo. O sea, todos los atributos, amados hermanos de Dios, están plasmados en la persona de Cristo. Ahorita vamos a ver por qué se tuvo que hacer humano. ¿Por qué? ¿Dónde nació esto? Hermanos, el autor de Hebreos dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda lo que mismo dice Mateo? Que el Espíritu Santo vino y se posó sobre el vientre de María. Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de toda la deidad. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo creado fue por medio de Él. Entonces, amados hermanos, el punto es, ¿por qué Dios se hizo hombre? O sea, Él se despoja de su majestad. Muchas veces no entendemos y a veces hablamos y necesitamos conocer un poco lo que es la doctrina de la Trinidad. El Dios Padre tiene los mismos atributos que tiene el Dios Padre son los mismos atributos que tiene el Dios Hijo. Y esos mismos atributos son los que tiene el Dios Espíritu Santo, amados hermanos, lo que se llama como la economía de la gracia, los tres operando para la salvación del hombre. El Padre escoge, el Hijo salva y el Espíritu Santo sella, todos operando para la salvación del hombre. Dios, ese que está en el cielo, toda su plenitud, ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, hermanos, decide posar y morar en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la causa, hermanos, que Dios, el autor de Hebreos dice, me preparaste cuerpo? Está hablando de que vendría Él como un ser humano, pero el mismo Dios, el Emanuel que dice aquí Mateo también, es el que habitaba con nosotros, está diciendo. Entonces, este Dios, en su grandeza, en su soberanía, decide morar en el cuerpo humano de su Hijo amado. Amados hermanos, estaba yo leyendo unos libros que tengo acá, déjame checar acá, tengo algo, y a ver si lo tengo, y mucho tiempo, dentro de la misma iglesia en el primer siglo, salieron hombres negando la deidad de Cristo. Está en lo que es el sabelianismo, un día vamos a hablar de eso, lo que es Marción, lo que es el arrianismo, lo que es el pelagianismo, el docetismo, y todos ellos, amados hermanos, estaban negando la deidad de Cristo, estaban negando la humanidad de Cristo, y todo eso salió dentro de la misma iglesia. ¿Cuál fue la causa de que Dios eh, enviara a su Hijo a morir por nosotros? Porque a eso vino el Salvador, lo que está hablando Mateo. La causa de la expiación es que Dios va a mostrar su amor y su justicia. Esa es la causa, hermanos. Hay un libro que se llama la redención consumada y aplicada de Murray. Y hermanos, dice, ¿habría Dios podido salvar al hombre con el poder de su palabra? Posiblemente sí, es una teoría. Pues Dios es soberano y pudo decir, ¿sabes qué? Pues el hombre queda salvado, queda libre de culpa, queda libre de pecado. Pero Dios, amados hermanos, en su sabiduría le plació mostrar a través de la expiación el amor que tiene por sus criaturas, por sus hijos, por sus santos, pero también tiene que manifestar su justicia. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 dice que Dios pasó por alto los pecados pasados, hermanos, pero puso a Cristo como propiciación. ¿Qué es propiciación? Aquel que puede calmar la ira, el furor, el enojo y el enfado. Dios había perdonado los pecados pasados, amados hermanos, pero su ira se fue acumulando.
cuando podemos ver lo que está diciendo Isaías y lo que Cristo padeció en la cruz, está hablando, hermanos, que es la propiciación. Solamente Él se tuvo que hacer ser humano para soportar ese castigo. Va Él a hacerse hombre, y el único que pudo soportar ese castigo, hermanos, un día quisiera yo ver ese pasaje cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Seguramente cuando lo podamos ver un día, amados hermanos, le va a doler en su corazón y vamos a entender la obra tan grande que hizo Cristo. Y ese grito de victoria, cuando dice consumado es, ¿por qué me has abandonado? Dios lo puso como propiciación, nadie podía soportar ese castigo más que el Dios hecho hombre. En una cuestión, una vez dijo John MacArthur, decía que Cristo es completamente Dios, completamente hombre. Y personalmente me gustó lo que le comentó, le dijo el hermano R.C. Sproul. Le dijo, no, Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y eso es así, amados hermanos. Entonces, mucha gente en los tiempos del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo estaban negando la deidad de Cristo, que no era posible que alguien fuera tan perfecto, que no era posible que alguien viniera como un ser humano. Hermanos, ¿cuál fue primero? En la causa es que era la mostrar el amor y su justicia. Dios, como juez soberano, tenía que aplicar la justicia porque la paga del pecado es muerte en un ser humano. El que pecó, y eso vamos a leer más al ratito, donde ya, va a estar leyendo Jonathan al ratito un pasaje, por qué tuvo que venir y hacerse hombre. Más adelante, la necesidad de la expiación. No había otra forma, amados hermanos. El hombre había pecado y de la misma manera que el hombre por su desobediencia, dice que por causa de la desobediencia de uno vino la muerte, pero por causa de la obediencia de otro, dice que nos ha justificado. Y eso lo vamos a ver más adelante en Romanos. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2 y 5, y mire lo que dice, pero léalo despacito, y mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y a veces por no leer detenidamente o despacio, mire, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y luego dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Está hablando de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Está hablando cuando Cristo, hermanos, cuando nació, cuando fue niño, esa fue la humillación, haberse hecho hombre, y no solamente hombre, se hizo siervo. Y ve usted primero cómo va la decadencia, porque está hablando Filipenses, pero después viene una exaltación, donde el Padre lo exalta hasta lo sumo, hasta lo más alto y sublime de los cielos eternos. Entonces, la única manera de poder salvar al hombre era a través de la expiación. En el Antiguo Testamento usted puede ver los machos cabríos, los corderos, todos los holocaustos que presentaban, pero todo era una figura y sombra de lo que tenía que hacer más adelante y que tendría que ser el Salvador. Amados hermanos, solo hay un solo Dios, dice, y un solo mediador. Está hablando de la naturaleza de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina, de eso está hablando, entre Dios y los hombres. Y vuelvo a repetir, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amados hermanos, dice más adelante, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, y está hablando de la naturaleza humana y divina de Cristo. Ahora quiero decir algo, naturaleza humana. Como ser humano, él sintió, él padeció, ¿verdad? Se cansaba, tenía sed. Usted puede verlo cuando estaba en la barca y vea su naturaleza humana. Él está cansado en la barca, está con sus discípulos, pero dentro de su mismo ser estaba su naturaleza divina. Cuando reprende al mar con su soberanía y su poder, le dice al mar, calla. Hermanos, él era humano, pero era divino a la vez. Cuando está con los discípulos y convierte esos panes, esos 5 panes, los multiplica,
Y usted puede ver cuando resucita a Lázaro, y entonces está la naturaleza humana y la divina. Él fue tentado, dice también más adelante Mateo, cuando habla de la tentación, pero es el Dios impecable. O sea, él fue tentado y nosotros así, hermanos, en nuestra naturaleza también somos tentados, sufrimos tentaciones. Y el autor de Hebreos dice que él también padeció esas tentaciones, pero no pecó. Pero él intercede por sus santos, porque él sabe la condición en la que estamos. Por eso era necesario que él se hiciera hombre. Hermanos, cuando podemos ver toda su naturaleza, cuando él comía, bebía, ¿verdad? Y mostraba parte de lo que es un ser humano, pero también vemos su poder cuando calma la tempestad, cuando agarra y multiplica los panes. Y entonces dice uno, Asu, qué grande eres. Hermanos, un poco para que podamos comprender quién es este Dios que se hizo carne. Dice que Él es el Dios que llena el universo. El universo, hermanos, si usted ha visto el universo, dice que está compuesta de millones de galaxias. Lo infinito se hizo finito. Esa es la grandeza. El Dios de lo imposible, Él lo hizo posible por su poder soberano. Usted puede entender esto. A nuestra pequeña comprensión, a nuestro pequeño conocimiento, usted podría meter el océano Pacífico en un vaso de agua. Usted podría meter todos los mares que están en este mundo en un vaso de agua. Hermanos, aquel que llena todo el universo, el ser infinito, se hizo finito en una sola persona. Lo que leyó Jonathan hace rato. Porque al Padre le plació él habitar en la persona de su Hijo. Nadie más podía salvar al hombre. No había otra forma. Dios se proveerá de cordero. Y el Dios se hizo hombre. Puedes leer Romanos capítulo 5, Jonathan, versículo 12, lo que vimos. Claro. Romanos capítulo 5, versículo 12, 17 y 19, ¿no? Así es. Muy bien, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículos 17 y 19 Dice, al pues si por, 19. ajá, pues si por la transgresión de uno solo, por ese uno reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. ¿Quién va a leer Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan 1, 14? Bueno, Toño, active su micro, hermano. Ahí va. Dice Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y él habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense qué maravilloso. Este verbo, la palabra verbo de griego, está hablando de aquel que da vida.
La palabra de vida, dice, era con Dios y es Dios. Y el cual 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amados hermanos, qué sorprendente lo que está diciendo Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Hermano Dani. Sí, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hasta Así está. ahí. Hermanos, ajá, cuando, hermanos, él está hablando, es maravilloso cuando Juan está escribiendo esta primera carta. Y la pregunta es, ¿por qué escribe esta carta? Porque muchos estaban negando la deidad de Cristo. No podían decir, no es posible que la naturaleza humana esté junto con la divina. O decían que cuando Cristo murió en la cruz se separó el cuerpo humano y lo divino se fue al cielo. No, amados hermanos, cuando Él resucita, hermanos, ¿por qué también vino? Cuando al hombre Dios le dio la autoridad para que gobernara el mundo. ¿Sí recuerdan esos pasajes en Génesis, no? Que Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a gobernar el mundo. Y este Adán le empieza a poner nombres a los animalitos, a todo, y le dio como autoridad sobre este mundo. Pero cuando peca Adán, Satanás le roba esa autoridad que tiene. Ese poder que se le había dado al hombre, que Dios le había dado al hombre, a un ser humano, que tenía que sojuzgar a toda la tierra, al caer en su desobediencia, llega Satanás y le arrebata ese poder. Cuando está Adán con el Señor en el paraíso, él puede vivir eternamente y tiene libre albedrío. Cuando peca, amados hermanos, viene la caída y viene la muerte del hombre, y viene el pecado, lo que se conoce como el pecado original, y no es que sea por transmisión, no, sino es por herencia. Entonces, cuando viene Cristo, hermanos, invade el terreno que Satanás tenía en su poder, ¿sí? Entonces, Cristo viene otra vez a recobrar también, el mismo Dios, lo que le pertenece al hombre, la autoridad que se le había dado al hombre. Y él invade un terreno que tiene Satanás, la muerte. ¿Qué hombre ha podido vivir? Hermanos, normalmente cuando uno se muere, ya muerto, usted ya no vuelve a vivir, usted está muerto, ya no hay chance de regreso, a menos que te mueras de un paro cardíaco, ¿verdad? Pero normalmente, hermano, una persona que se muere, ya catalogadamente muerta ya en sí, ya no hay retorno. Y quien tiene el poder de eso era Satanás, tenía el poder, era Satanás. Cuando Cristo está en la cruz, aquel que tenía que pagar pagó por nuestros pecados, que dice Isaías, que él llevó nuestra transgresión, él llega a ese lugar, hermanos, y dice que la escritura que fue sepultado, o sea, murió, pero resucitó al tercer día. Nadie había vencido a la muerte. Cristo fue la muerte de la muerte misma. Sí me puedo explicar. O sea, Cristo, al invadir ese poder que tenía Satanás sobre la muerte y que nadie podía volver a resucitar, Cristo resucita. Por eso dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Hermanos, ¿dónde se consuma toda nuestra creencia? En que Cristo resucitó. Entonces, por eso es que Dios tenía que hacerse de carne y hueso como ser humano. ¿Para qué? Para vencer al enemigo, a esa serpiente que está en Génesis. Tenía que hacerse hombre. Entonces, amados hermanos, Cristo fue la muerte de la muerte misma. Nadie había vencido a la muerte y Cristo venció a la muerte. Quiero llegar a un punto. Primera de Juan 5:20 dice, y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Hermanos, Dios nunca dejó de ser lo que era, pero tomó forma de lo que no era. ¿Sí me explico? Dios nunca dejó de ser Dios en la persona de Cristo, pero se hizo hombre. O sea, nunca dejó de ser lo que él era, el Dios soberano, pero tomó forma de lo que no era y al hacerse hombre. El autor de Hebreos dice que él es el precursor de nosotros. Cuando él sube a los cielos, hermanos, ya sube, no sube un espíritu, sube un cuerpo físico, humano, pero glorificado. Y él es lo que dice el autor de Hebreos, nuestro precursor. O sea, él es el que tenemos la entrada al cielo, cuando se abrieron los cielos. Por eso el salmista está hablando de un salmo mesiánico en el capítulo 25, abrir las puertas, porque traerá el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria. Hermanos, era necesario que el Dios se hiciera hombre. Entonces, a causa de todo esto, hermanos, no había otra forma de salvar al hombre. La causa fue el amor y manifestar la justicia de Dios. La necesidad fue de que no había otra forma de salvar al hombre. Y tercero, su naturaleza, la obediencia y sufrimiento. El autor del libro de Isaías, tal vez usted no ha entendido ese pasaje, o posiblemente ya, que somos el fruto de su aflicción. Cuando habla de ese pasaje, hermanos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El ser humano que estaba en el huerto de Getsemaní, Padre, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? De la copa que está hablando el profeta Jeremías, la copa de la ira, que beberán las naciones por causa del pecado. Y dice, no es que quieran, la tienen que beber. Pasa de mí esta copa. Marcos menciona esas palabras. Padre, aparta de mí esta copa si te es posible, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras. O sea, sea tu voluntad. Y la voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz por nuestros pecados. Cuando Él está en la cruz, hermanos, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La parte humana tenía temor y sufría. Y cuando está en la cruz, hermanos, Cristo, toda la eternidad tenía una relación con el Padre. Y a causa de nuestros pecados hay una separación entre el Padre y el Hijo por causa del pecado, porque ante la santidad de Dios no mora el pecado. Cuando Él está diciendo esto, el Padre aparta su mirada de Él. En su naturaleza divina, lo que está diciendo Cristo, Padre, ¿no habrá manera de que apares este sufrimiento? Cuando usted lee el capítulo 3 de Romanos, del 1 al 5, dice que Él es la propiciación, el que llevó el castigo, toda la furia del Padre, todo el castigo del Padre, todo el enfado que se había guardado de Dios fue descargada en la persona de su Hijo. Hermanos, no estuvo un minuto, no estuvo 10 minutos, no estuvo media hora, estuvo horas y eran ráfagas de la ira de Dios sobre su Hijo. Cuando usted pueda leer lo que significó ir a la cruz, hermanos, le va a doler en su corazón. Pero cuando mire lo que vamos al profeta Isaías, con eso terminamos. Capítulo 53 de Isaías. Voy a leer desde el versículo 4. Capítulo 53, versículo 4 en adelante. Voy a leer mejor desde el versículo 1, perdón. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
humanamente sufrió, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mire lo que dice, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el castigo? No fue usted, no fueron los romanos, fue Dios, fue el mismo Padre, porque él iba a llevar todos los pecados de todos nosotros. Y mire lo que dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mis siervos justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, este pasaje verá el fruto de la aflicción de su alma. Padre, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento humano estaba ahí en la cruz, el dolor de la furia del Padre. Cuando dice, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios se da cuenta que es el punto que fue afligido, fue quebrantado. Y entonces, mire lo que dice, y quedó satisfecho. La ira de Dios fue satisfecha. El pecado había sido pagado. Por eso más adelante, cuando Cristo termina y se da cuenta que somos el fruto de su aflicción, cuando se da cuenta que queda quieto, ya fueron pagados los pecados, dice, consumado es, la deuda ha sido liquidada. Y a través de ese pasaje, amados hermanos, podemos ver que dice que el velo del templo se rasga y ahora podemos tener acceso al Padre. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque era necesario que se hiciera humano, porque era la única manera que podían salvar al hombre. Hermanos, quédense con esto. Dios nunca dejó de ser lo que era y se convirtió en lo que no era, por amor a nosotros. Espero que me quise avanzarle, hermanos, para más adelante ver los comentarios, porque es extenso esto. Quise centrarlo lo más posible que se pudiera, pero cuando puedes ver la grandeza y el amor de Dios para con sus criaturas, no, tu corazón se quebranta y dices, Dios, ¿qué viste en nosotros? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que él nos hizo aceptos en el amado. Y la pregunta, dijera Spurgeon, si yo puedo ver mi interior, ¿qué había de bueno en mí? En sí no había nada bueno en mí, pero por su obra, por su sacrificio, somos aceptos en el amado. Y todo es por causa de Cristo. Hermanos, es sorprendente. Lo infinito se hizo finito por amor a sus criaturas. Dios nunca dejó de ser lo que era, pero se convirtió en lo que no era, por amor a sus hijos. Pues damos gracias a Dios, hermanos. Ahora sí, los comentarios, quise avanzarle. Disculpe que no les hice tiempo para comentar algo, pero sí me gustaría que comentaran algo, si entendieron, y hay que poder explicar algo. Quería avanzarle un poco porque vuelvo a repetir, es muy extenso esto, pero cuando puedes ver el amor de Dios, quiebra tu corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que el amor de Dios es tan alto
tan profundo y tan amplio. Entonces, cuando te das cuenta, ¿por qué no salvó a los ángeles? Dice Hebreos, ¿no? Mandó a salvar a sus hijos, a sus santos. Eso dice Hebreos. Dice que no mandó a salvar a los ángeles caídos, ¿no? Mandó a salvar a los hombres, a su creación, a sus criaturas. Y por eso cada día cuando tú ves estos pasajes, que toda la deidad del Padre, toda la plenitud, toda la imagen del Dios invisible está en la persona de su Hijo. Dios, cuando veamos la tentación, vamos a ver por qué no pecaba también Cristo, por qué no pecó ahí. Y eso lo vamos a ver cuando toque el punto del tema de la tentación en los comentarios, pero espero que haya quedado claro, hermanos, quién es Cristo y puedas entender que dice Hebreos que Él es el que sustenta todo con el poder de su palabra. O sea que con el poder de su palabra le da vida al universo. Todo se sujeta a Cristo, todo se somete a Cristo. Y por eso tuvo que hacerse hombre. Dios se despojó de su eh, privilegio, de su posición, por causa de nosotros, por amor a nosotros. Y Dios bendiga su palabra. Ahora sí, comentarios, hermanos. Adelante. Amén, amén. Bueno, yo quiero comentar tantito en cuanto al capítulo de Mateo 1:23. Y hablando en cuanto al tema de todo lo alto, perfecto, grandioso y todas esas características preciosas de nuestro Dios, que me gustó esa frase que dijo, hermano, ¿cómo era? Al final, ¿dejó de ser lo que era o cómo? Si gustan apuntarlo, hermanos, dice, Dios nunca dejó de ser lo que era y se convirtió en lo que no era. Ajá. Y se convirtió en lo que no era. Ajá. Porque cuando se hizo hombre, Él era, era el soberano y toda la naturaleza de Dios estaba ahí en su Hijo. Ajá. Sí, y por ejemplo, siguiendo la línea de todas esas características que ya mencionó Memo, en el versículo 23 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y muchas veces ese tipo de versículos lo pasamos hasta nos lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Sí? Y entendiendo la importancia de este Dios en carne y hueso, ¿no? Como se titula la lección, este Dios, esta deidad divina, santa, que dejó su trono, dejó su gloria y Posición. su posición y vino a esta tierra, se rebajó, se despojó para estar con nosotros y dice el versículo 23 que traducido es, dice, tú le vas a poner Emmanuel porque traducido es Dios con nosotros. Y aquí algo tremendo, ¿no? Leyendo la guía de la lección decía, está diciendo Dios con todos, no Dios con los religiosos, Dios con los más preparados, Dios con los más ricos, ¿no? No, es Dios con todos. Y si nosotros vamos al último versículo de Mateo, da una promesa poderosa, ¿no? En la gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Eso creo que todos nos lo sabemos, ¿no? Dice, y he aquí, acá viene una promesa, y así termina Mateo. Mateo la ¿Sí? termina con esa promesa tremenda. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo que nosotros podemos entender, ahorita escudriñando y escuchando me impacta esto, ¿no? Antes de que naciera, fue dicho, le vas a poner Dios con nosotros. Y en el último versículo, cuando él estaba en la ascensión, la última frase que él dice, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
la importancia de ese Dios en carne y hueso, que muchas veces lo hemos pasado por alto y hemos dejado de honrar, de respetar, de buscar, de adorar, de conocer, ¿no? A través de la palabra. Está con nosotros, está con nosotros. Muchas veces en las reuniones, así como ahorita, decimos, aún en la distancia, Dios está con nosotros. Y verdaderamente, ¿no? Junto a Beto está Jesús, junto a Dani, junto a Robert, junto a Toño, aquí a mi lado, está aquí, entre nosotros. Es más, una parte de Él mora dentro de mí. Es ese Dios en carne y hueso dejó esta promesa y a través de su Espíritu Santo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, ¿no? Y eso es lo hermoso, ¿no? El tema es muy, muy extenso, pero siempre cuando tomamos esa porción en la cual el Espíritu Santo se aviva cuando escuchamos eso, yo creo que el corazón queda satisfecho y cada uno de nosotros quedamos eh, complacidos con la palabra que el Señor nos da, ¿no? ¿Algún comentario, mis hermanos? Me gusta mucho, perdón, dice Juan, dice que Él hará morada con nosotros. Eso dice el Evangelio de Juan, ¿no? Dice que el Padre y el Hijo harán morada en nosotros. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Cuando pasas momentos difíciles, cuando Pablo está al final de sus días, le escribe una carta a Timoteo y dice, todos me han abandonado, todos. Yo estoy listo para ser ejecutado, pero dice, pero yo sé quién está conmigo. Yo sé quién está conmigo. Y está hablando de Cristo. Aún en los momentos difíciles, me gustó mucho un pasaje que di hace poco en con una predicación, el Valle de Lágrimas, del Salmo 84. Y ya el Valle de Lágrimas habla de momentos difíciles de nuestra vida. Y cuando hace un valle, normalmente eso simboliza, ¿no? A veces en la Biblia, cuando habla de montañas, cuando estamos en momentos arriba, cuando habla de un valle, a veces está hablando de momentos que estamos abajo, de aflicciones, de situaciones de problemas, de momentos difíciles. Pero dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y esa es la promesa de Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Por qué no le puso Emmanuel a final de cuentas María? ¿Por qué no le puso Emmanuel? Porque ella sabía quién era él. Pero me gusta mucho cuando hay un expositor, dice, cuando María le hablaba a Cristo, le decía, Jesús, Jesús, Jesús. Y cada que hablaba María su nombre, ¿sabe qué decía? Salvador, Salvador, Salvador. Qué hermoso, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. ¿Alguien más que quiere comentar, hermanos? Se los llevaron, Jonah. Ya se fueron en el arrebatamiento. Ahí está el hermano Dani. Adelante, Dani. Y de ahí sigue Neto. Bien, dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y desde ese momento, pues ninguno iba a entrar, absolutamente ninguno. Por supuesto que Dios tenía que proveer un medio, un camino para poder resolver ese problema, ¿no? Y entonces es cuando decide él bajar él mismo a resolver el problema. Y eso lo hizo por amor a todos nosotros. Y dicen por ahí que si solamente hubiera habido un humano en la tierra, por ese solo ser humano, hubiera bajado también Jesucristo para morir únicamente por esa persona. Entonces, su sacrificio lo hace por amor y para todos, y
y pues es para todos, pero desgraciadamente no todos lo aceptan y no todos lo reciben. Y pues está reservado para aquellos que quieran obedecer y quieran entregar su vida a Cristo para ser verdaderamente salvos. Y me llama mucho la atención estos versículos que están en Hebreos, en el capítulo 4, del 14 al 16, que dice, como título dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que el mismo Jesucristo, al estar en la tierra, tuvo las mismas tentaciones que cualquier ser humano, pero dice la palabra que sin pecado. Entonces, Él está como para entendernos como para compadecerse de nosotros, y nos da la entrada libre cuando dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y a ese trono de la gracia es el trono que está en el reino de los cielos, en el lugar santísimo, en la misma presencia del Padre. Porque el mismo Jesucristo, cuando ya nos santifica, cuando ya nos limpia con su sangre preciosa, es cuando nos presenta delante del Padre, justos, santos y sin mancha. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos confiadamente hasta el mismo Dios Todopoderoso, donde no puede haber en el cielo mancha alguna, porque mismo Jesucristo nos ha desmanchado y nos ha presentado delante de su Padre, porque a través de Él podemos llegar al reino de los cielos. Es mi comentario, hermanos. Amén, amén. Adelante, Neto, adelante. Bueno, pues mi comentario es Dios en su deidad, en su soberanía que Él tiene, en su sabiduría tan inmensa que Él tiene, Él en esos tiempos no había una Biblia como ahorita nosotros la tenemos trazada desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí nos damos cuenta de muchas cosas, pero Dios en su sabiduría, Él ya había trazado todo este libro, sí, nada más que se tenía que cumplir. Y comenzando con el pueblo de Israel, que era un pueblo santo, que lo guiaba, lo cuidaba. Pero era un pueblo donde tenía que ver una persona física para que pudiera reconocer o pudiera entender lo que Dios quería en sus propósitos para el pueblo. Tanto así que mandó a Moisés con los 10 mandamientos, y pues pocos fueron los que se sometieron a esos 10 mandamientos. Incluso hicieron un becerro, lo adoraron. Bueno, para ver cómo el pueblo de Israel venía caminando en los conceptos de Dios, o cómo quería Dios a su pueblo. Pero comienza a haber una profecía en Isaías que comienza a anunciar en Isaías 7:14, ahí anuncia, ¿sí? Que dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y se llamará por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ahí Isaías está dando la profecía que decía, Emmanuel, Dios está con nosotros, Dios siempre va a estar con nosotros. Eso es lo que quería decir Isaías. Y vemos que de ahí comienza. ¿Por qué tenía que comenzar esto? La profecía se tenía que cumplir, porque Dios no puede mentir en su palabra y lo que Él ya tenía trazado, ¿sí? Entonces vemos que
ahí ejercen. ¿Y cuántos años pasaron de Isaías a Mateo, de Isaías a la gracia, o de Isaías del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Fue un buen de años que pasaron. Pero la profecía ya estaba escrita, ya estaba dicha, y llegó el tiempo que se cumplió la palabra, y se tenía que cumplir la palabra porque Dios no miente. Y así fue como nació Jesús. Pero ¿por qué se hizo carne? ¿Por qué se hizo hueso? Porque se tenía que cumplir que iba a venir la gracia. Si no hubiera gracia, esto no hubiera funcionado. ¿Y por qué la gracia? Porque Dios, Dios se tenía que manifestar, y para manifestarse con su amor, el amor a nosotros, porque todos éramos pecadores y de una de otra forma, el humano había fallado y todo el pueblo había fallado de una de otra manera. Entonces Dios, en su amor que él tenía, dice que él se despojó y se formó hombre, y tuvo que bajar y hacer la gracia, y ser la gracia. Por eso es el cambio de la ley a la gracia, porque tuvo que nacer él y cumplir la palabra. Y vemos que la palabra se cumplió y nació de una virgen, y era Emmanuel con nosotros, y Dios está con nosotros. Y en Isaías 53 que leímos, cómo ahí la otra profecía da que él iba a pagar nuestras enfermedades, que él iba a ser crucificado, que él iba a cerrar su boca. Entonces ya no estaba marcando cómo iba a acabar ese hombre, ¿sí? Pero tenía que pasar y cumplirse la palabra. ¿Por qué? Porque él dice que él iba a llevar nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras dificultades, y solamente en la muerte de cruz y pagando con la sangre iba a cubrir nuestros pecados. Entonces tenía que cumplir la palabra. Pero desgraciadamente la humanidad siempre quiere ver las cosas físicas, y acá Dios se tuvo que hacer físico en cuerpo, en sangre, en carne, para que se manifestara, para que nosotros creyéramos. Y ahora nosotros tenemos que creer ese sacrificio de cruz, tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados, Él ya pagó nuestros pecados, Él nos presenta al Padre como justificados, Él ya pagó, ¿sí? Entonces tenía que cumplir, no es por otro medio, no es porque si con la palabra nos salvaba, no. Acá Dios nos vino a salvar con precio de sangre. Y dice la palabra, y dice Pablo, decía, ¿no? El que reconoce la locura del sacrificio de cruz, qué locura, ¿no? Porque reconocemos que murió por nosotros. Y el que no reconoce es que no reconoce lo que Dios vino a hacer a la tierra, ¿sí? Entonces, yo entiendo que sí, que Dios tuvo que, y por la profecía que estaba, que Dios sí tenía que hacerse carne. Dios tenía que pasar lo que el humano pasa, pero en su poder siempre Dios estaba con él, su Padre siempre estaba con él, así como está con nosotros. Así cuando nosotros tenemos aflicciones, así cuando nosotros tenemos problemas, Dios está con nosotros, ¿sí? Pero Dios quiere que también creamos ese sacrificio de cruz. Entonces yo digo que la palabra se tiene que cumplir, y la palabra nos enseña muchas cosas. Y la palabra también nos liberta de la ignorancia, nos liberta de muchas cosas, pero acá para tener esa salvación, ese regalo que Dios nos da, es reconocer que Dios murió en la cruz con su sangre preciosa, pagó nuestros pecados, Él se puso en nuestro lugar, llevó nuestras dolencias, nuestras cargas, y por eso lo reconocemos, y por eso sabemos que es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es mi comentario que yo tengo, y es lo que yo he analizado, ¿no? Amén, amén. Memo, si quiere hablar, active su micro. Gracias, hermano. Toño. Adelante, Sí. Toño, adelante. Bueno, yo le doy gracias a Dios y le doy la gloria y la honra por esta gran enseñanza y esta hermosa palabra, porque realmente el Señor nos habla a través de
de estos videos, de estas llamadas, y nos toca nuestros corazones, porque realmente es sorprendente el sacrificio, ¿no? Qué orgullosos nos deberíamos de sentir por todo lo que el Dios hizo, ¿no? Por todos sus propósitos que hizo desde que nació. Me quedaba con la palabra con lo que dice en Mateo. Me quedé muy aturdido con esa palabra de Isaías 53, porque realmente a veces no hacemos conciencia de todo lo que el Señor vino a hacer. Y ahorita que el hermano leía Isaías 53, del 1 al 5, nombre una palabra que el Señor habló a mi vida completamente, como la venía haciendo, porque realmente somos ingratos muchas de las veces, ¿no? Y estamos ahí en ese tiempo, en lo que hacemos, y pues es una invitación a seguir cambiando, a seguir adelante, a seguir de la mano del Señor, aprendiendo de su palabra y escuchando, ¿no? Realmente, pues, es un comentario muy, muy breve, porque me quedé con toda la palabra que leyó el hermano y que el Señor habló a través de él. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor Jesús por todo esto, porque somos privilegiados, hermanos, y tenemos que entenderlo, que el Señor Jesús vino para cambiar y transformar nuestras vidas. Y como decía el hermano Neto, tenemos que aplicar esa obediencia y ser diferentes y prepararnos, ¿no?, para todo lo que viene en adelante, porque tenemos que regresar con un espíritu renovado, fortalecido en el Señor, y concientizando con estas palabras como nos acaban de dar, que el Señor dio la vida para nosotros y que somos privilegiados y que tenemos que sacrificar a nuestra carne para ser diferentes y para agradarlo y honrarlo, porque todo es para honrarlo y glorificar su santo nombre. Ese es mi comentario, hermano. Me gustaría leer un pasaje antes de terminar. Un pasaje que está en Hebreos capítulo 8. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan, hermanos? Okay. Sí, adelante, Hebreos adelante. 8 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofreció este sacerdote? Su vida. Su vida. Él me impacta más adelante en Hebreos 10, dice él: me preparaste cuerpo. Y dice: sacrificio y ofrenda no te agradaron. Me preparaste cuerpo. He aquí vengo a hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Los sacrificios, hermanos, no eran suficientes para perdonar pecados. Los machos cabríos, los corderos no eran suficientes. Y parece que Cristo dice que te es suficiente. Y parece que la respuesta del Padre es: tu vida me es suficiente. Él tenía que presentarse, no podía presentarse con las manos vacías el sacerdote. Y Cristo se presentó con su vida. Y como vuelvo a repetir, hermanos, cuando ese grito de victoria, ese consumado, la deuda está liquidada, los pecados han sido pagados, en ese momento se abrieron los cielos para usted y para mí. Cuando esa cortina se rasga, dice que el velo se rasgó y que tenemos, dice, entrada por un camino nuevo y vivo, dice el autor de Hebreos, a la presencia del Padre. Dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo? ¿La gracia es del hombre? No, viene de Dios. ¿La fe es del hombre? No, viene de Dios. ¿La salvación viene del hombre? No, todo viene de Cristo. La gracia, la fe, la salvación, el perdón, la misericordia, todo. Por eso se tuvo que hacer humano. El Dios se hizo hombre. Amén, hermanos, y con eso termino. Y pues gracias a Dios, espero, hermanos, un día me gustaría platicar y
y mostrarle lo que era lo que es cuando le dice Pablo, Él es la propiciación de nuestros pecados. Nos duele, le va a doler en su corazón. Y cada que usted quiera hacer algo malo, seguramente se va a acordar de esto, de estos pasajes de que dice Pablo en Romanos 3. Él es el único que pudo calmar la furia del Padre. Por eso el Padre le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dijo el Dios Padre, le dijo al Dios Hijo, siéntate a mi lado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Hermanos, pues yo concluyo con esto y si alguien más tiene algo que decir, pues con mucho gusto. Muy bien, buen tema, hermano. Gracias a Dios por siempre de una o de otra forma el Señor sigue hablando y sigue ministrando a través de sus vasos, a través de los comentarios en estas llamadas de los martes. Bueno, antes de despedirnos, hermanos, les recuerdo que el motivo principal de llevar este estudio de Mateo, primera es para que leamos Mateo, ¿verdad? Vamos a leer Mateo. Así que los invito que la siguiente semana, que es la lección 2, va a ser de la referencia bíblica, es de, permítanme, lección 2, Mateo 4, del 1 al 11, va a ser la reflexión. Entonces, los invito, hermanos, a que en esta semana reflexionemos del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 11, o al capítulo 4 completo. ¿Para qué? Para que el día de la enseñanza lleguemos bien empapados, ¿no? Entonces es algo que vamos a tratar de estar haciendo. En este tiempo vamos cuando concluyamos en diciembre, bueno, pues uno de los propósitos principales fue haber estudiado a conciencia todo el libro de Mateo, y vamos a tratar de escudriñarlo personalmente en la semana, en lo que llegamos a la siguiente lección. Los capítulos que no vemos en cuanto al estudio, bueno, pues vamos a irlos estudiando. Así que se los dejo de tarea, hermanos, de aquí al capítulo 4. Para el próximo martes vamos a leerlo, y ya la reflexión va a ser en el capítulo 4, del 1 al 11. Entonces, vamos a despedirnos, mis hermanos. Tenemos 1 hora 30 de enseñanza. Sean todos bienvenidos una vez más, y vamos a estarnos despidiendo. Así que, hermano Toño, ¿nos puede despedir? Y se activa su micro, por favor, y nos despide. Señor, te damos gracias por esta reunión, Padre, por esta palabra que nos regalaste, por tu manifestación, Señor, porque esta noche nos has enseñado tu poder, nos has enseñado tus propósitos, todo lo que tú has querido desde que naciste para nosotros, y tu sacrificio fue por nosotros y por darnos vida, Señor. Gracias te damos en esta hora por este tiempo en el que nos permites conocerte día a día más. Bendigo la vida del expositor y de todos los que hicieron sus comentarios, Señor. Bendigo la vida de sus familias y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque es para honrarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Te damos las gracias, Padre mío, por todos tus propósitos nuevos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Hermano Beto, Dios le bendiga. Hermano Robert, bendiciones. Hermano Dani Rosas, por allá, ya no te veo, pero sé que estás ahí presente. ¿Saben, hermano? Ya este domingo nos unimos en la iglesia. Entonces, yo creo que nos vamos a estar viendo Desactivé su micro, hermano Toño, porque se estaba metiendo un zumbido. O si quieres acomodar su micro por ahí.
yo creo que ya nos vamos a estar viendo ya el próximo domingo, pero de todos modos, me parece que va a haber solo reuniones los domingos. Entonces, bueno, conforme vayan pasando las semanas, vamos a estar ahí organizándonos y de todos modos los martes nos vamos a seguir viendo por acá. Así que vamos a tratar les vuelvo a recordar de leer todo el libro de Mateo, de estudiar según las referencias. Yo voy a irlas mandando a los que les vaya a tocar una lección. Recuérdenme que les dé yo sus hojas para que hagan su estudio. Y también a los hermanos que no se han atrevido a pedir una lección, hermanos, con confianza, la idea es que todos participemos y todos podamos compartir. El que quiera doble, doble se le da. Sí, pues tenemos hasta para echar para arriba. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Estamos pendientes. Que descansen. Vale, bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos, hermano Toño. Saludos. Saludos, mi Memo. Órale, vemos. Hermanos, buenas noches a todos. Besos. Bendiciones, un abrazo para todos.